Hay talentos tan grandes que es imposible esconderlos para siempre. Puedes enterrarlos bajo montañas de papeleo, ahogarlos en la rutina y fingir que no existen. Pero tarde o temprano, la vida te pone en una situación en la que no tienes más remedio que desatarlos. Esta es la historia de una de esas personas y de uno de esos talentos. El despertador sonó a las 04:55, como cada mañana durante los últimos 8 años. La capitana Mara Rey se levantó de su estrecha cama en los alojamientos de la base, sus pies golpeando el frío suelo de linóleo con una precisión casi ensayada. Otro día en el edificio 49. Otro día de trabajo invisible que mantenía la base aérea de Getafe funcionando como un reloj. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Se vistió con el mismo uniforme planchado, se recogió el pelo castaño en el mismo moño reglamentario y cogió su termo de café solo. El paseo hasta el edificio de logística le llevaba exactamente 7 minutos. Lo había cronometrado incontables veces, encontrando consuelo en esa predecibilidad. El edificio 49 era una estructura gris y achaparrada que albergaba el corazón administrativo de la base. Mientras los glamurosos hangares y las torres de control se llevaban toda la atención, aquí era donde se hacía el verdadero trabajo. Cadenas de suministro, calendarios de mantenimiento, listas de pilotos, inventarios de equipos, los miles de detalles que marcaban la diferencia entre el éxito de una misión y un fracaso catastrófico. El cubículo de Mara estaba en la esquina trasera, elegido deliberadamente por su anonimato. Sin ventanas, sin tráfico de gente, solo un escritorio, un ordenador y archivadores llenos de formularios que la mayoría de la gente nunca veía. Ella lo prefería así. Cuanta menos atención, mejor. Buenos días, Mara, saludó Janet Rodríguez desde el cubículo de al lado. Janet tenía 26 años, recién salida de la academia, y todavía estaba entusiasmada con la vida militar. Llevaba meses intentando romper el caparazón profesional de Mara, con poco éxito. Buenos días, respondió Mara educadamente, sentándose en su silla. Encendió el ordenador y abrió las tareas del día. 3 casas necesitaban programación de mantenimiento, 2 envíos de suministros requerían coordinación y 14 solicitudes de rotación de pilotos esperaban ser procesadas. El trabajo era metódico, requería atención al detalle, pero poca creatividad. Perfecto para alguien que quería desaparecer. Mara había dominado el arte de ser competente pero discreta, lo suficientemente eficiente para evitar el escrutinio, lo suficientemente invisible para ser olvidada. Sobre las 08:00 comenzó la reunión informativa matutina en la sala de conferencias. Mara ocupó su asiento habitual en la parte de atrás, con el bloc de notas preparado. El comandante Carlos Benítez, el jefe de logística, recitaba con voz monótona las actualizaciones de suministros y los cambios de horario. Ella copiaba la información relevante, tomaba las notas apropiadas y no decía nada. Pero mientras Benítez hablaba, la atención de Mara se desvió hacia la ventana que daba a la pista de vuelo. Una formación de F-18 estaba rodando para despegar, sus motores creando un espejismo de calor sobre el asfalto. Sus dedos trazaron inconscientemente el borde de su bloc de notas mientras los veía acelerar por la pista, elevándose con una gracia ensayada. Por un instante, la memoria muscular parpadeó en sus manos.
la sensación de la palanca de mando, la ligera vibración de una aeronave en altitud, la descarga de adrenalina durante las maniobras de combate. Se contuvo y forzó su atención de nuevo en la presentación de Benítez. «Rey», dijo Benítez de repente, «estás gestionando el nuevo calendario de rotación de pilotos, ¿correcto?» «Sí, señor. La implementación comienza el lunes». «Bien. Asegúrate de que no haya conflictos con el calendario de entrenamiento. No podemos permitirnos ningún retraso». Mara asintió, tomando una nota que no necesitaba. Ya había cotejado cada asignación con el calendario de entrenamiento 2 veces. Detalles como ese eran la razón por la que había sobrevivido 8 años en este trabajo sin acerolas. La reunión terminó y el personal se fue, discutiendo sus diversas responsabilidades. Mara se quedó un poco más, fingiendo organizar sus notas mientras la sala se vaciaba. A través de la ventana, podía ver a los jefes de mecánicos realizando las comprobaciones previas al vuelo en otro escuadrón de cazas. La vista removió algo en lo profundo de su pecho, un dolor familiar que había aprendido a reprimir. De vuelta en su escritorio, Mara se sumergió en la hoja de cálculo de rotación de pilotos. Nombres, rangos, asignaciones de aeronaves, ciclos de servicio. Todas las piezas móviles que mantenían en funcionamiento las operaciones de combate. Conocía a la mayoría de estos pilotos de oídas. Había procesado su documentación, seguido sus horas de vuelo, gestionado sus carreras desde el lado administrativo. El capitán Derek Martin, un gallito recién salido del programa de liderazgo táctico, ansioso por demostrar su valía. La comandante Lisa Parra, veterana de 3 despliegues, firme y fiable. El teniente Tomás Rodríguez, el hermano mayor de Janet. Un piloto nato con buenos instintos. Todos ellos viviendo la vida que ella una vez conoció. Su teléfono sonó, interrumpiendo la familiar espiral de nostalgia. Logística, capitana Rey al habla. Mara, soy Miguel Rivas, de mantenimiento. Tenemos un problema con el prototipo del Halcón Fantasma. El piloto de pruebas asignado se ha puesto enfermo, pero el vuelo está programado para mañana. ¿Puedes encontrarnos un reemplazo? La mano de Mara se apretó en el teléfono. El Halcón Fantasma. El nuevo caza experimental del que había leído en informes clasificados. Aviónica avanzada, maniobrabilidad superior, sistemas de vanguardia. El tipo de avión que representaba todo lo que había perdido. «Consultaré la lista y te devolveré la llamada», dijo, con voz uniforme. Después de colgar, Mara se quedó mirando la pantalla de su ordenador durante un largo momento. La base de datos de rotación de pilotos estaba abierta, mostrando el personal disponible, pero su mente no estaba en la programación. Estaba en las especificaciones técnicas que se había memorizado sobre el Halcón Fantasma. Los datos de rendimiento que había estudiado hasta altas horas de la noche, cuando el insomnio la mantenía despierta. Sacudió la cabeza y volvió al trabajo. Esa vida había terminado. Había tomado su decisión hacía 8 años, cuando todo se vino abajo. Ahora era solo la capitana Mara Rey, oficial de logística, guardiana de horarios y formularios. Pero esa tarde, mientras otra formación de cazas rugía sobre su cabeza, Mara se permitió un breve momento de anhelo. Sus ojos siguieron su trayectoria de vuelo hasta que desaparecieron en la distancia, llevando a los pilotos hacia aventuras que ella solo podía recordar. El dolor en su pecho se intensificó, pero lo reprimió, como siempre. Algunos sueños estaban destinados a permanecer enterrados. El problema del piloto de reemplazo para el Halcón Fantasma rondó la mente de Mara durante todo el fin de semana. Para el lunes por la mañana, había identificado a 3 candidatos cualificados, pero algo le mosqueaba de toda la situación.
El programa del prototipo era altamente clasificado. ¿Por qué mantenimiento llamaba directamente a logística en lugar de seguir los canales adecuados? Su pregunta fue respondida durante la reunión de personal semanal cuando el comandante Benítez soltó una bomba. Con efecto inmediato, todas las operaciones de aeronaves experimentales se coordinarán a través de esta oficina, anunció Benítez. Eso incluye la programación, las asignaciones de pilotos y la coordinación de mantenimiento para el programa Halcón Fantasma. La comandante Patricia Patri Valbuena, la segunda al mando de logística, levantó la mano. Señor, ¿no debería eso recaer en operaciones de vuelo? Normalmente no gestionamos asignaciones de aviones de combate. La expresión de Benítez se ensombreció. El mando ha decidido que logística supervisará todas las actividades de vuelo no operativas. ¿Preguntas? La sala se quedó en silencio, pero Mara captó la mirada significativa que Benítez le lanzó. Esto no era una cuestión de eficiencia, era una cuestión de control. Alguien quería mantener el programa experimental bajo una estricta supervisión administrativa, lejos de la cadena de mando tradicional de operaciones de vuelo. Después de la reunión, Mara regresó a su escritorio y encontró una gruesa carpeta marcada como clasificado, Programa Halcón Fantasma, esperándola. Dentro había especificaciones técnicas, calendarios de vuelos de prueba y criterios de evaluación de pilotos. Su pulso se aceleró mientras leía los datos de rendimiento. El Halcón Fantasma no era solo un avión experimental, era revolucionario. Capacidades furtivas más allá de cualquier cosa actualmente operativa, una maniobrabilidad que desafiaba la física convencional, sistemas de armas que podían atacar 12 objetivos simultáneamente. Este era el futuro del combate aéreo, y de alguna manera la habían puesto a cargo de su gestión. Lectura pesada. La voz de Janet hizo que Mara levantara la vista. Su vecina de cubículo sostenía 2 tazas de café, ofreciéndole una con una sonrisa. «Solo nuevas asignaciones», respondió Mara con cautela, aceptando el café. «Gracias». Janet se quedó, mirando la carpeta clasificada. «Debe ser algo importante. Llevas 2 horas mirando esos papeles». Mara cerró la carpeta con suavidad. «Detalles administrativos, nada emocionante». Pero los ojos observadores de Janet habían captado algo. «¿Sabes, Mara? Llevo 8 meses trabajando aquí y nunca te he visto mirar el papeleo como estabas mirando ese archivo. Como si realmente te importara lo que había dentro». El comentario dio más en el clavo de lo que Mara esperaba. Había construido toda su identidad en torno al desapego profesional, pero al parecer, su máscara se había deslizado. «Me tomo todas mis asignaciones en serio». «Estoy segura de que sí, pero esto era diferente». Janet se sentó en el borde del escritorio de Mara. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué hacías antes de logística?» La pregunta quedó flotando en el aire como una granada de mano. Mara había respondido a variaciones de esa pregunta durante años, siempre con la misma respuesta vaga sobre diversas asignaciones. Pero la franqueza de Janet era más difícil de desviar. «Trabajé en diferentes áreas», dijo Mara finalmente. «Eso no es realmente una respuesta, ¿verdad?» La voz de Janet era suave, pero persistente. «Mira, sé que no es asunto mío, pero no eres como los otros oficiales administrativos. Entiendes cosas que ellos no. Cuando los pilotos se quejan de conflictos de horario, los solucionas de maneras que tienen todo el sentido pero que a nadie más se le ocurrieron. Cuando mantenimiento informa de problemas con los equipos, haces preguntas que demuestran que realmente entiendes los sistemas». Mara se sintió expuesta, como si Janet hubiera arrancado capas de su anonimato cuidadosamente construido. «Llevo mucho tiempo aquí. Se aprenden cosas. Quizá. O quizá aprendiste cosas en otro sitio primero».
Janet se levantó, preparándose para volver a su escritorio. Sea como sea, creo que estás desperdiciando tu talento moviendo papeles. Esa tarde, Mara se encontró en el hangar C, ostensiblemente para comprobar los horarios de mantenimiento del halcón fantasma, pero en realidad solo por la necesidad de ver el avión de cerca. El prototipo estaba bajo luces brillantes, elegante y depredador, como un tiburón congelado en movimiento. Bonita máquina, ¿verdad? Mara se giró y encontró al sargento mayor Francisco Paco Morales, un veterano de 30 años que dirigía la división de mantenimiento experimental. Había trabajado con él en cuestiones de programación, pero nunca lo había visto lejos de su despacho. Especificaciones impresionantes, respondió Mara con neutralidad. Paco Morales estudió su rostro. ¿Sabes? He estado observando cómo manejas el papeleo del halcón fantasma. La mayoría de los oficiales de logística tratan los aviones como si fueran artículos de inventario. Tú manejas los archivos como si entendieras lo que estas máquinas hacen en realidad. Otro comentario inquisitivo. Otra persona que veía a través de su fachada. Mara sintió que caminaba por la cuerda floja, a un paso en falso de ser descubierta. Intento entender el equipo que estoy programando, dijo. Justo. Paco se acercó más al halcón fantasma, pasando la mano por el ala. Este pájaro es diferente a todo en lo que hemos trabajado. La interfaz del piloto es tan avanzada que es casi como si el avión te leyera la mente. Se necesita un tipo especial de aviador para manejar ese nivel de integración. Mara se encontró estudiando la cabina a pesar de sí misma. Los controles eran familiares pero exóticos. Los instrumentos de vuelo tradicionales estaban aumentados con pantallas holográficas y puertos de interfaz neuronal. Sus manos imitaron inconscientemente las posiciones de los controles, la memoria muscular aflorando sin ser llamada. Parece que te manejas bien en la cabina, observó Paco en voz baja. El comentario devolvió a Mara a la realidad. Bajó las manos y se alejó del avión. Debería volver a mi oficina. Los horarios de mantenimiento no se actualizan solos. Pero mientras se alejaba, sintió la mirada cómplice de Paco siguiéndola. Otra grieta en su cubierta cuidadosamente mantenida. Otra persona que empezaba a sospechar que la tranquila oficial de logística podría ser más de lo que parecía. Esa noche, sola en su alojamiento, Mara sacó una caja cerrada con llave de debajo de su cama. Dentro había medallas, condecoraciones y una única fotografía. Su antiguo escuadrón, de pie junto a sus F-18, después de una misión exitosa. Caras jóvenes, sonrisas orgullosas, la confianza que da saber que estás entre los mejores pilotos del mundo. Trazó los rostros con el dedo, recordando nombres e historias. La mayoría se había ido a otras asignaciones, otros mandos. Unos pocos habían dejado el servicio por completo. Uno, su punto durante el incidente que lo terminó todo, había muerto en un accidente de entrenamiento hacía 3 años. Mara cerró la caja y la guardó de nuevo. Algunos recuerdos eran demasiado peligrosos para revisitarlos. Algunas identidades demasiado dolorosas para recordarlas. Era la capitana Mara Rey, oficial de logística, administradora invisible. Pero mientras yacía en la cama, escuchando el sonido lejano de los vuelos de entrenamiento nocturnos, las palabras de Janet resonaban en su mente. Estás desperdiciando tu talento, moviendo papeles. Quizá lo estaba, pero la seguridad era más importante que la realización personal, y el anonimato era más seguro que el reconocimiento. Aprendió esa lección hacía 8 años, cuando su mundo implosionó. El problema era que la gente estaba empezando a fijarse en ella de nuevo,
Y por experiencia, que se fijaran en ella nunca terminaba bien. El martes por la mañana trajo la primera prueba real para el nuevo puesto de Mara, supervisando las operaciones del halcón fantasma. Llegó a su escritorio y encontró un mensaje urgente del comandante Benítez. El vuelo de prueba programado para esa tarde se había adelantado a las 09:00 horas debido a cambios en las condiciones meteorológicas. El problema era inmediato y obvio. El piloto de reemplazo que había asignado era el teniente Marcos Sanz y actualmente estaba en la enfermería con una intoxicación alimentaria. Con menos de 3 horas de antelación, necesitaba encontrar otro piloto cualificado de una lista extremadamente corta. Mara abrió la lista clasificada de pilotos autorizados para aeronaves experimentales. Solo aparecían 7 nombres y rápidamente eliminó a 5 por conflictos de horario o problemas médicos. Quedaban el capitán Derek Martín y la comandante Lisa Parra. Intentó primero con Martín, pero su escuadrón estaba en medio de un ejercicio de entrenamiento crítico. Parra estaba disponible, técnicamente, pero Mara sabía por su expediente que la esposa de la comandante estaba a punto de dar a luz. Difícilmente el momento de ofrecerse voluntario para vuelos de prueba experimentales. Mara se quedó mirando la pantalla de su ordenador, sintiendo el peso familiar de las decisiones imposibles. En su vida anterior, simplemente habría tomado el vuelo ella misma. Las especificaciones del halcón fantasma estaban grabadas en su memoria. Sus sistemas le eran familiares tras meses de estudiar manuales técnicos. Probablemente estaba más cualificada que nadie en la lista aprobada. Pero esa ya no era su vida. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Logística, capitana Rey. Mara, soy el comandante Benítez. Por favor, dime que has encontrado un piloto para el vuelo del halcón fantasma. Estoy en ello, señor. Los candidatos disponibles son limitados debido a la poca antelación. Trabaja más rápido. El general Ferreiro viene en avión específicamente para observar esta prueba. Si tenemos que cancelarla, se reflejará negativamente en toda la división de logística. La amenaza implícita era clara. La posición de Mara, cuidadosamente mantenida durante 8 años, de repente se sentía precaria. Entendido, señor. Tendré una respuesta en 1 hora. Después de colgar, Mara se reclinó en su silla y cerró los ojos. La jugada inteligente era recomendar la cancelación del vuelo. Los protocolos de seguridad existían por buenas razones, y apresurarse a encontrar pilotos de reemplazo violaba todos los principios de una gestión aeronáutica sólida. Pero las carreras militares se construían sobre la base de hacer posible lo imposible, y su carrera, tal como era, dependía de resolver problemas de forma silenciosa y eficiente. Mañana difícil. La voz de Janet devolvió a Mara al presente. Conflicto de horarios, nada que no pueda manejar. Janet se posó de nuevo en el borde del escritorio de Mara, una costumbre que se estaba volviendo más frecuente. El vuelo del halcón fantasma. He oído lo del piloto por los mentideros. Mara levantó la vista bruscamente. Esa información es clasificada. Tranquila. No pido detalles, pero sí sé que estás bajo presión para encontrar un reemplazo. Y sé que la lista de aprobados es muy corta. Janet hizo una pausa, estudiando el rostro de Mara. También sé que has estado estudiando esos manuales técnicos, como si tu vida dependiera de entender cada detalle. Es mi trabajo entender el equipo que programo. ¿Lo es? Porque la mayoría de los oficiales de logística no se memorizan las especificaciones de las armas y los datos de rendimiento de vuelo. La voz de Janet bajó de tono. La mayoría de los oficiales de logística no saben instintivamente qué pilotos son los más adecuados para misiones específicas. La mayoría de los oficiales de logística
No miran los aviones experimentales como si estuvieran viendo a viejos amigos. Mara sintió que las paredes se cerraban. Janet era demasiado observadora, hacía demasiadas preguntas, se acercaba demasiado a verdades que debían permanecer enterradas. «No sé a qué te refieres», dijo Mara con cuidado. «No me refiero a nada. Lo estoy diciendo directamente». Janet se inclinó más cerca. «Tú no eres realmente una oficial de logística, ¿verdad? Al menos, no siempre lo fuiste». La acusación quedó suspendida entre ellas como un desafío. Mara tenía dos opciones: mantener su tapadera con una negación convincente o confiar en alguien por primera vez en 8 años. Antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a sonar. «Logística, Capitana Rey». «Mara, soy Paco Morales, de mantenimiento. Acabo de enterarme de lo del piloto. Escucha, tengo una sugerencia, pero no te va a gustar». «Te escucho». «¿Y si posponemos el vuelo? Sé que viene el general Ferreiro, pero la seguridad tiene que ser la prioridad. No podemos arriesgar un avión experimental con un piloto no preparado». Era la recomendación inteligente, la opción segura, la decisión que protegía a todos los implicados. Mara abrió la boca para estar de acuerdo y se encontró con la mirada cómplice de Janet. «Sargento Mayor Morales, ¿qué se necesitaría para poner a alguien al día sobre los sistemas del halcón fantasma en 3 horas?» Sinceramente, se necesitaría a alguien que ya entienda de aviónica avanzada, preferiblemente con experiencia en combate. La interfaz neuronal es intuitiva para pilotos experimentados, pero abrumadora para los novatos. Necesitaríamos a alguien con la experiencia adecuada. ¿Qué tipo de experiencia? Experiencia en combate aire-aire, preferiblemente en múltiples tipos de aeronaves. Entrenamiento avanzado en sistemas de guerra electrónica. Capacidad demostrada para adaptarse rápidamente a nuevas plataformas. Paco hizo una pausa. Básicamente, necesitaríamos a alguien como la antigua Sombra. La sangre de Mara se heló. Sombra. Su antiguo indicativo. Su antigua identidad. Su antigua vida. El nombre que una vez infundió miedo en los pilotos enemigos e inspiró confianza en los aliados. «¿Sombra?», logró decir. «Antes de tu tiempo, probablemente. Una piloto legendaria de principios de la década de 2000. Desapareció después de algún tipo de incidente, material clasificado. Pero era exactamente el tipo de aviadora que podría manejar el halcón fantasma con poca antelación». Janet miraba a Mara fijamente, las piezas encajando en su aguda mente. Mara se sintió expuesta, vulnerable, como si estuviera desnuda en medio de la pista de vuelo. «Veré qué puedo hacer para encontrar un piloto», dijo Mara, terminando la llamada. «Sombra», dijo Janet en voz baja. «Es un indicativo interesante». Mara no dijo nada, pero su silencio fue una respuesta suficiente. «¿Sabes lo que pienso?», continuó Janet. «Pienso que eres exactamente el tipo de piloto que el sargento mayor Morales estaba describiendo. Pienso que has estado escondida a plena vista durante 8 años, moviendo papeles y gestionando horarios cuando deberías estar volando. La verdad estaba fuera, o al menos parte de ella». Mara sintió que estaba al borde de un precipicio, a un paso de caer de nuevo en una vida que había intentado dejar atrás. «Incluso si eso fuera cierto», dijo Mara lentamente, «no importaría. No estoy cualificada para aeronaves experimentales». «¿Estás segura de eso?». Janet sacó su teléfono, accediendo a los registros de personal de la base. «Porque según el sistema, la capitana Mara Rey tiene el estado de vuelo actual y las autorizaciones válidas para operaciones clasificadas». El corazón de Mara se detuvo. Había asumido que sus credenciales de vuelo habían sido revocadas hacía años, otra víctima de su caída en desgracia. Pero la burocracia militar era notoriamente lenta y aparentemente se habían pasado por alto algunos trámites.
Eso es imposible, susurró. ¿Lo es? ¿O alguien se aseguró de que siguieras cualificada por si acaso? La expresión de Janet era seria ahora. Mara, no sé qué te pasó, pero puedo ver que te está consumiendo por dentro. Te estás marchitando en este cubículo cuando podrías estar haciendo algo que importa. El peso de 8 años de identidad reprimida se derrumbó sobre Mara de golpe. Ella era Sombra, la piloto que había salvado cientos de vidas, que se había enfrentado a probabilidades imposibles y había ganado. La que había sido traicionada por la política y enterrada por la burocracia. Pero también era la capitana Mara Rey, administradora silenciosa, guardiana de secretos, protectora de su propia seguridad. La elección se acercaba, quisiera o no. En menos de 2 horas tendría que decidir quién era realmente. La llamada llegó a las 08:30, 30 minutos antes del vuelo de prueba programado del Halcón Fantasma. Mara todavía estaba mirando la pantalla de su ordenador, paralizada por la elección imposible entre la seguridad y el deber, cuando su teléfono sonó con un tono de emergencia. Capitana Rey, aquí el centro de mando. Tenemos una situación en desarrollo. El radar ha detectado múltiples aeronaves acercándose desde el noroeste. Velocidad y altitud consistentes con cazas militares. No responden a las llamadas de radio y han violado el espacio aéreo restringido. La sangre de Mara se heló. ¿Cuántas aeronaves? 12 contactos confirmados, señor. Mantienen formación de ataque y están interfiriendo nuestras comunicaciones. El comandante de la base ha declarado alerta roja. Todo el personal debe presentarse en sus puestos de emergencia. La línea se cortó. A su alrededor, las alarmas comenzaron a sonar mientras la base pasaba a estado de preparación para el combate. Las luces rojas parpadeaban y el sistema de megafonía cobró vida. A todo el personal, esto no es un simulacro. Preséntense en sus puestos de emergencia inmediatamente. Mara se quedó paralizada mientras el caos estallaba a su alrededor. Janet estaba a su codo, con el rostro pálido por el miedo. 12 aviones. ¿Quién nos atacaría aquí? Pero la mente de Mara ya estaba analizando la situación táctica. 12 cazas en formación de ataque, interfiriendo las comunicaciones, acercándose desde el noroeste. Era un asalto militar profesional, no terroristas ni criminales. Alguien con aviones avanzados y pilotos experimentados había decidido atacar la base aérea de Getafe. Cogió su tarjeta de seguridad y corrió hacia el centro de mando, con Janet pisándole los talones. Los pasillos estaban llenos de personal moviéndose hacia los puestos de emergencia, pero algo iba mal. Faltaban demasiadas personas clave, pilotos, jefes de mecánicos, oficiales superiores. En el centro de mando reinaba el caos. El comandante Benítez gritaba por varios teléfonos mientras los operadores de radar rastreaban las amenazas entrantes. La pantalla central mostraba 12 contactos rojos acercándose a la base a gran velocidad. ¿Dónde están nuestros cazas?, exigió Benítez. Señor, la mayor parte del escuadrón Alfa está en Nellis para ejercicios de entrenamiento, respondió la comandante Balbuena. El escuadrón Bravo está en tierra por mantenimiento. Tenemos 3 aviones operativos, pero solo 2 pilotos cualificados en la base. 2 pilotos contra 12 atacantes. Mara sintió la oleada familiar de conciencia táctica. Su mente calculaba automáticamente las probabilidades, evaluaba las opciones, planeaba las respuestas. La antigua sombra se estaba despertando. 8 años de instintos reprimidos volvían a la vida. ¡Taza! ¡Señor!, gritó el operador de radar. Los contactos se han separado en 3 grupos.
2 grupos de 4 flanquean nuestra posición mientras el grupo principal de 4 viene directo hacia nosotros. Un movimiento de pinza clásico. Mara se acercó a la pantalla, estudiando el patrón de ataque. Era de manual, profesional. Exactamente lo que ella habría hecho en su lugar. No eran aficionados. Eran pilotos de combate experimentados ejecutando un asalto coordinado. «ETA, para rango de armas», preguntó Benítez. 8 minutos, señor. Benítez cogió su radio. Todos los pilotos disponibles a la pista de vuelo inmediatamente. Necesitamos todo en el aire ahora. Pero Mara conocía las matemáticas. 2 cazas contra 12 atacantes significaban una derrota segura. Las defensas de la base serían superadas. El personal moriría. Los aviones serían destruidos, a menos que... Volvió a mirar la pantalla de mando, notando detalles que otros habían pasado por alto. La formación de ataque era perfecta para enfrentarse a cazas convencionales, pero tenía debilidades. El grupo líder estaba ligeramente por delante de los elementos de flanqueo, creando un hueco que un piloto experimentado podría explotar. Las interferencias se centraban en las frecuencias de comunicación, dejando los sistemas de navegación y puntería parcialmente libres. Y lo más importante, los atacantes no esperaban una resistencia significativa. Habían planeado un ataque rápido contra un objetivo poco defendido, no una pelea. «Capitana Rey». Benítez la vio entre la multitud. «¿Qué hace aquí? El personal de logística debería estar en los búnkeres». «Señor, solicito permiso para ayudar con la coordinación de aeronaves». No necesitamos horarios ahora mismo, capitana. Necesitamos casas en el aire. Mara respiró hondo, cruzando una línea que había evitado durante 8 años. «Señor, estoy cualificada para operaciones de combate». Benítez la miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Es usted una oficial de logística? Consulte mi expediente, señor. Estado de vuelo actual, autorizaciones válidas, experiencia en combate extensa. La comandante Balbuena ya estaba abriendo el expediente de Mara en su tableta. Sus ojos se abrieron como platos al leer. «Señor, la capitana Rey tiene estado de vuelo tipo 1 actual y está autorizada para todas las operaciones de aeronaves clasificadas. Experiencia en combate incluye... Dios mío, tiene más de 200 misiones». «Eso es imposible», dijo Benítez. «Ha estado moviendo papeles durante 8 años». «Señor», dijo Mara en voz baja, «mis asignaciones anteriores son clasificadas, pero estoy cualificada para volar el Halcón Fantasma. Y ahora mismo necesita a todos los pilotos que pueda conseguir». El centro de mando se quedó en silencio, excepto por el pitido constante de los contactos del radar. Todos miraban a la tranquila oficial de logística que acababa de afirmar que podía volar cazas experimentales en combate. Benítez estudió su rostro, viendo algo que se le había escapado durante años. «¿Cuál es su indicativo, capitana?» La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Mara sintió cómo 8 años de cuidadoso anonimato se desmoronaban. Pero con 12 cazas enemigos, dirigiéndose a la base, esconderse ya no era una opción. «Sombra, señor». La reacción fue inmediata. Paco Morales, que había llegado de mantenimiento, aspiró bruscamente. Varios de los oficiales más jóvenes parecían confundidos, pero los veteranos reconocieron el nombre. «Joder», susurró la comandante Balbuena. «Sombra, eres la piloto del incidente de Pristina, la que desapareció», terminó Benítez. «Capitana, si es quien dice ser, ¿por qué ha estado escondida en logística?» «Eso es clasificado, señor. Pero ahora mismo esos detalles no importan. Lo que importa es poner aviones en el aire antes de que esos 12 cazas alcancen el rango de armas». Benítez miró la pantalla táctica, luego de nuevo a Mara.
El comandante de la base se enfrentaba a una elección imposible: confiar en la palabra de una oficial de logística que afirmaba ser una piloto legendaria, o ver cómo su base era destruida por una fuerza abrumadora. ¡Morales! Gritó Benítez. ¿Está el halcón fantasma listo para operaciones de combate? Sí, señor, totalmente armado y con combustible. Sistemas óptimos. Tiempo hasta el objetivo, 5 minutos, señor. Benítez tomó su decisión. Capitana Rey, está autorizada para el despegue inmediato. Que Dios nos ayude a todos, si no es quien dice ser. Mara asintió una vez, sintiendo cómo el peso de 8 años se levantaba de sus hombros. Señor, necesitaré autorización para maniobras ilimitadas y autorización de fuego libre. La tiene. Ahora, váyase. Cuando Mara se giró para irse, Janet la agarró del brazo. Mara, espera. No tienes que hacer esto. Podrías quedarte aquí, a salvo. Por un momento, Mara vio su reflejo en los ojos asustados de Janet. La administradora silenciosa que había encontrado la paz en el anonimato, que había construido una vida evitando exactamente este tipo de situación. Luego miró la pantalla táctica, a los 12 contactos rojos que llevaban la muerte hacia su base, hacia su gente, hacia todo lo que había pasado 8 años protegiendo desde las sombras. Sí, dijo en voz baja. Sí que tengo que hacerlo. Corrió hacia el hangar C, hacia el halcón fantasma, hacia una confrontación que demostraría si 8 años de esconderse habían mermado sus habilidades o simplemente las habían almacenado como un resorte comprimido, esperando el momento en que Sombra pudiera finalmente regresar al cielo. Detrás de ella, la voz del operador de radar atravesó el ruido del centro de mando. 4 minutos para rango de armas. Todos los contactos mantienen formación de ataque. El reloj corred. El enemigo se acercaba, y por primera vez en 8 años, la capitana Mara Rey iba a hacer aquello para lo que había nacido. Mara corrió por el asfalto mientras las alarmas aullaban sobre su cabeza. 3 minutos hasta que los cazas enemigos alcanzaran el rango de armas. Apenas tiempo suficiente para llegar al halcón fantasma, y mucho menos para despegar y ponerse en posición de combate. Cada segundo contaba. El hangar C era un caos. Los equipos de tierra se apresuraban a preparar los 2 cazas convencionales, mientras Paco Morales estaba junto al halcón fantasma, con los auriculares puestos. Vio a Mara acercarse y su rostro curtido mostró una mezcla de alivio y preocupación. «¡Sombra!», gritó, usando su indicativo por primera vez en 8 años. «El pájaro está listo, pero ¿estás segura de esto? Ha pasado mucho tiempo desde que volaste en combate». «Como montar en bicicleta, sargento mayor», respondió Mara, cogiendo un traje de vuelo del armario de equipos. Pero incluso mientras hablaba, sintió los nervios familiares previos al combate, la conciencia agudizada, el ligero temblor en las manos, la concentración cristalina que separaba a los grandes pilotos de los muertos. El traje de vuelo le quedaba perfecto. La memoria muscular la guió a través de la comprobación del equipo. Casco, guantes, paquete de supervivencia, baliza de emergencia. Cada artículo encajaba en su sitio como si lo hubiera hecho el día anterior, en lugar de 8 años atrás. Sus manos se movían con una eficiencia ensayada, pero su mente corría a través de cálculos tácticos. 12 cazas enemigos en formación de pinza. 2 aviones amigos ya despegando. Podía oír sus motores rugiendo fuera del hangar. Eso hacía 3 contra 12. Probabilidades abrumadoras, pero manejables para alguien con las habilidades adecuadas y el avión adecuado. El halcón fantasma esperaba bajo las luces brillantes como un depredador dormido. Sus superficies angulares absorbían la luz en lugar de reflejarla,
dándole al avión una apariencia de otro mundo. Mara se acercó a la escalerilla de la cabina y se detuvo. 8 años. 8 años de silencio, de esconderse, de fingir ser alguien que no era. Parte de ella se preguntaba si todavía podría hacerlo, si las habilidades que una vez la hicieron legendaria seguían ahí, o se habían atrofiado por la falta de uso. Paco Morales apareció a su lado. ¿Dudas de última hora? No, dijo Mara, sorprendiéndose a sí misma con la certeza en su voz. Solo recordaba por qué dejé de volar en primer lugar. La política. La política, confirmó. Pero esos 12 aviones de ahí fuera no están interesados en la política. Están aquí para destruir esta base. Y ahora mismo, soy lo único que se interpone en su camino. Subió a la cabina e inmediatamente se sintió como si volviera a casa. El asiento se amoldó a su cuerpo. Los controles cayeron naturalmente bajo sus manos, y la avanzada interfaz neuronal cobró vida al reconocer sus patrones biométricos. Los sistemas del halcón fantasma eran mucho más sofisticados que cualquier cosa que hubiera volado antes, pero los principios fundamentales eran los mismos. Halcón Fantasma 1, aquí la torre, crepitó en sus auriculares. Está autorizado para despegue de emergencia inmediato. Pista 27, despejada. Torre, Halcón Fantasma. Uno listo para la salida, respondió Mara. Luego cambió a comunicaciones internas. Sargento Mayor Morales, comprobación final de sistemas. Todo en verde sombra. Armas cargadas, contramedidas activas, sistemas furtivos en línea. El pájaro está listo para cazar. Mara inició la secuencia de arranque, sus manos moviéndose por los controles con creciente confianza. Los motores arrancaron con un sonido diferente al de los cazas convencionales, más silenciosos, más eficientes, pero con una potencia subyacente que prometía un rendimiento increíble. A través de su cúpula, podía ver a los 2 cazas convencionales rodando hacia la pista, el capitán Martín y la comandante Parra. Ambos excelentes pilotos, pero volando aviones más antiguos contra números superiores. Necesitarían toda la ventaja que pudiera darles. Torre, Halcón Fantasma. 1 solicita informe táctico. Para Halcón Fantasma. 1. Los aviones enemigos están a 3 minutos, acercándose desde múltiples vectores. Está autorizada para atacar con todas las armas disponibles. Buena caza. La pista se extendía por delante, familiar y acogedora. Mara empujó los aceleradores hacia adelante y sintió que el halcón fantasma se lanzaba con una aceleración impresionante. El avión parecía ansioso por volar, respondiendo a sus mandos con una precisión que rozaba la telepatía. Las ruedas se despegaron del suelo y de repente estaba en el aire de nuevo. Después de 8 años en tierra, la sensación era indescriptible. Libertad, poder y propósito, todo fusionado en un único momento de pura euforia. La tranquila oficial de logística había desaparecido, reemplazada por algo mucho más peligroso. Halcón Fantasma. 1 en el aire, informó, virando hacia el noroeste, donde el radar había detectado por última vez las amenazas entrantes. Subiendo a 20.000 pies. Solicito actualización de objetivos. Halcón Fantasma 1. Estamos rastreando 12 contactos en 3 grupos. Grupo líder, rumbo 310, alcance 15 millas. Grupos de flanqueo a 330 y 290, alcances similares. Mara estudió su pantalla táctica mientras el halcón fantasma ascendía. La formación enemiga era de manual, perfecta, exactamente lo que esperaría de pilotos militares profesionales.
Pero la perfección tenía sus propias vulnerabilidades, siendo la previsibilidad la mayor debilidad de cualquier maniobra de libro de texto. Halcón fantasma. 1. Aquí líder halcón. Llegó una voz que reconoció como la del capitán Martín. Estamos en posición para atacar al grupo sur. ¿Cuál es tu evaluación táctica? Por un momento, Mara dudó. Había pasado 8 años evitando el liderazgo, evitando decisiones que pudieran afectar la vida de otras personas. Pero Martín pedía orientación y había vidas que dependían de acertar con la táctica. Líder halcón. Recomiendo que tú y Halcón 2 ataquéis primero al grupo norte. Yo me encargaré del elemento principal de frente. Intentaré romper su formación. Una vez que se dispersen, podemos eliminarlos individualmente. Copiado. Halcón Fantasma 1. ¿Vas a por 4 aviones tú sola? Afirmativo. El Halcón Fantasma tiene capacidades que vuestros aviones no tienen. Confía en mí. Mientras las palabras salían de su boca, Mara se dio cuenta de que estaba pensando como sombra de nuevo, calculando probabilidades imposibles, planeando maniobras agresivas, confiando en sus habilidades y en su avión para superar números superiores. La vieja confianza estaba volviendo. Su radar mostraba el primer grupo de cazas enemigos a 20 millas y acercándose rápido. 4 aviones en formación de diamante. Pero las capacidades furtivas del halcón fantasma significaban que podía acercarse mucho más antes de ser detectada. Halcón fantasma 1, primer grupo a 15 millas y acercándose. ¿Tienes contacto? Negativo, torre. Halcón fantasma se acerca en modo silencioso. Comprobó sus sistemas furtivos. Todo en verde. Para los cazas enemigos, no sería más que una perturbación atmosférica, hasta que estuviera lo suficientemente cerca para hacer su primer disparo. 10 millas. Sus manos encontraron los controles de selección de armas. 5 millas. Todavía ninguna indicación de que el enemigo la hubiera detectado. 2 millas. Mara seleccionó su primer objetivo, el avión líder. ¡Fox 2! Gritó, lanzando su primer misil. La explosión iluminó el cielo matutino, mientras el líder enemigo se desintegraba. Los 3 cazas restantes se dispersaron de inmediato, su formación compacta disolviéndose en maniobras de supervivencia individuales. Exactamente lo que Mara había esperado. «Halcón Fantasma 1, un bandido derribado», informó, ya maniobrando para su siguiente ataque. El segundo caza enemigo viraba bruscamente a la izquierda, intentando ponerse detrás de ella. Pero Mara había anticipado el movimiento, virando a la derecha y descendiendo en picado, donde la maniobrabilidad superior del halcón fantasma le daría la ventaja. Aeronave desconocida, está en violación de espacio aéreo restringido. Llegó una transmisión en la frecuencia de emergencia. Identifíquese inmediatamente o abriremos fuego. Mara casi se rió. Después de abrir fuego con misiles, pedían identificación. O bien estos pilotos seguían reglas de enfrentamiento estrictas, o estaban ganando tiempo. Optó por asumir lo segundo. Virando bruscamente a la derecha, se colocó detrás del segundo caza y disparó su cañón. Las ráfagas de 20 milímetros acribillaron el ala y el fuselaje del avión enemigo, enviándolo a girar hacia el suelo en una estela de humo y llamas. 2 derribados, informó, ya buscando a los aviones restantes. Halcón, Fantasma 1, aquí líder. Halcón, estamos enfrentando al Grupo Norte ahora. Tienen misiles de mayor alcance de lo que esperábamos. Necesitamos ayuda aquí. Mara comprobó su pantalla táctica. Los 2 cazas halcón estaban superados en número 4-2 y se enfrentaban a aviones
con armas superiores. Si no intervenía rápidamente, Martín y Parra serían aniquilados. Pero todavía tenía que lidiar con 2 aviones del grupo principal, y el grupo sur, de 4 casas, se acercaba a la base desde otro vector. Demasiadas amenazas. No había tiempo suficiente. Este era el momento que separaba a los buenos pilotos de las leyendas. Líder Halcón, mantén la postura defensiva. Voy a ayudar. Mara viró hacia el grupo norte, llevando al halcón fantasma a sus límites de rendimiento. Halcón Fantasma 1. Tenemos misiles en el aire. La voz de Martín estaba tensa por el estrés. 4 pájaros entrantes. Estamos a la defensiva. Mara podía ver el enfrentamiento en su pantalla. 2 aviones amigos maniobrando desesperadamente, mientras los misiles enemigos se dirigían hacia ellos. Armó su arma más avanzada, un misil experimental diseñado para atacar múltiples objetivos simultáneamente. Disparó y vio cómo 3 de sus armas se dirigían hacia las amenazas entrantes. 3 explosiones florecieron en el cielo. El 4.º misil enemigo continuó hacia Halcón 2, el avión de la comandante Parra. Mara observó con horror cómo Parra intentaba evadirlo. En el último segundo posible, Parra se eyectó, su asiento disparado justo cuando el misil impactaba. Mara vio el paracaídas desplegarse y suspiró aliviada. Halcón 2 derribado, pero la piloto se ha eyectado a salvo, informó Mara. Líder Halcón, estás solo ahí arriba. Estoy atacando al grupo norte. Copiado, Halcón Fantasma 1, dales caña. Mara se lanzó en picado sobre el grupo norte desde arriba y por detrás. Nunca la vieron venir. Su primer misil eliminó al avión de cola. El segundo dañó a otro, enviándolo cojeando lejos de la zona. Los 2 restantes se separaron. Uno se dirigió hacia la base, mientras el otro viraba para enfrentarse a ella directamente. Esto ya es personal, murmuró Mara, seleccionando su cañón. El piloto enemigo era bueno, muy bueno. Pero Mara tenía 8 años de instintos reprimidos guiándola, y el halcón fantasma tenía capacidades que ningún caza convencional podía igualar. El combate aéreo duró menos de 2 minutos. Cuando terminó, otro avión enemigo caía en pedazos mientras Mara volvía a ascender. Halcón Fantasma 1, aquí la torre. Trabajo excepcional. El recuento actual muestra 5 aviones enemigos destruidos, 2 dañados y en retirada. El Grupo Sur parece estar cancelando su ataque. La base estaba a salvo. La amenaza inmediata había terminado. Pero mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse, Mara se dio cuenta de que todo había cambiado. Ya no era la tranquila oficial de logística. Era Sombra de nuevo. No habría vuelta al anonimato. Halcón Fantasma 1 está autorizado para regresar a la base. Y Sombra. La voz del controlador de la torre tenía una nota de asombro. Bienvenida de nuevo. Mientras viraba hacia casa, vio su reflejo en el cristal de la cúpula. Por primera vez en 8 años, reconoció a la persona que le devolvía la mirada. La guerrera había regresado. El halcón fantasma aterrizó en la pista 27 ante una multitud como nunca había visto Mara en sus 8 años en Getafe. Equipos de tierra, pilotos, personal administrativo y oficiales superiores se habían reunido en la pista de vuelo, todos esperando ver a la piloto que acababa de lograr lo imposible. Mientras rodaba hacia el hangar, Mara pudo ver al comandante Benítez de pie, junto al general Ferreiro. Ambos hombres parecían atónitos. Apagó los motores y se sentó en la cabina por un momento, recomponiéndose. La cúpula se levantó y de repente
se vio rodeada de ruido y actividad. Todos los ojos estaban puestos en Mara mientras se desabrochaba y bajaba de la cabina. «Capitana Rey». El general Ferreiro se acercó primero. «Esa ha sido la exhibición de vuelo de combate más impresionante que he visto en 30 años de servicio». «Gracias, señor», respondió Mara, quitándose el casco. 5 derribos contra 12 atacantes, continuó Ferreiro. En un avión experimental que nunca había volado antes. O es la piloto más afortunada del mundo, o tiene mucha más experiencia de la que sugiere su expediente. Detrás de Ferreiro, vio caras conocidas. Janet estaba cerca de la entrada del hangar, con una expresión que mezclaba orgullo y preocupación. Paco Morales sonreía de oreja a oreja. El resto del personal la miraba como si estuvieran viendo un fantasma. «Señor, estoy cualificada para todas las tareas asignadas», dijo Mara con cautela. «Estoy seguro de que sí, pero creo que es hora de que tengamos una conversación sobre cuáles son exactamente esas cualificaciones». Ferreiro señaló hacia el cuartel general de la base. «Comandante Benítez, quiero a la capitana Rey en mi despacho en 30 minutos. Informe completo, revisión completa del personal. Y quiero respuestas». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Mara se encontró caminando hacia el edificio del cuartel general con una extraña mezcla de alivio y pavor. El secreto había salido a la luz. Janet la alcanzó. «Mara, eso ha sido increíble. Quiero decir, sabía que eras más de lo que parecías, pero eso... Tuve suerte», dijo Mara automáticamente. «La suerte no tuvo nada que ver, y lo sabes. Volaste como alguien que lo ha hecho toda su vida». La alabanza incomodó a Mara. «Janet, tengo que prepararme para el informe». «Entonces, quizás sea hora de dejar de esconderse», dijo Janet con suavidad. «Lo que sea que pasó hace 8 años, se acabó. Ya no puedes fingir ser alguien que no eres. ¿Y si la persona que realmente soy es alguien que no quiero ser? ¿Y si la persona que realmente soy es alguien que el mundo necesita?» 30 minutos después, Mara estaba sentada en el despacho temporal del general Ferreiro, frente a un panel que incluía a Ferreiro, al comandante Benítez y a la general de división Patricia Rivas, la comandante del ala. La sala parecía un tribunal. «Capitana Rey», comenzó Ferreiro. «Su expediente muestra 8 años de servicio ejemplar en logística sin asignaciones de vuelo previas. Sin embargo, hoy ha volado un caza experimental con la habilidad de una veterana piloto de combate. ¿Le importaría explicar esta discrepancia?» Mara había preparado este momento, pero se sentía expuesta. Eligió la verdad. «Señor, mi nombre es Capitana Mara Rey. Indicativo. Sombra. Serví como piloto de combate de 1995 a 2017. Con despliegues en Bosnia, Afganistán e Irak. Misiones de combate totales, 237. Derribos aire-aire, 42 confirmados». El silencio en la sala fue total. «Sombra», susurró la general Rivas. «Eres la piloto del incidente de Pristina». Mara asintió. La misión que había terminado su carrera de vuelo y comenzado su exilio de 8 años. «¿Qué pasó?», preguntó Ferreiro en voz baja. Mara respiró hondo. El 15 de marzo de 2017, lideraba una patrulla de 4 aviones sobre Kosovo. Interceptamos aviones no identificados que resultaron ser cazas serbios probando los tiempos de respuesta de la OTAN. Las reglas de enfrentamiento eran ambiguas. Tomé la decisión de interceptarlos y escoltarlos fuera. Misión cumplida. Pero el gobierno serbio se quejó por canales diplomáticos. La política se involucró. Cuestionaron mi juicio. «Suena a que hizo exactamente lo que un líder de vuelo debería haber hecho», dijo Benítez. «La junta de revisión estuvo de acuerdo. Fui absuelta de cualquier fechoría. Pero el incidente había generado publicidad, tensiones diplomáticas. La Fuerza Aérea necesitaba un culpable
Y yo era conveniente. La voz de Mara se endureció. No podían someterme a un consejo de guerra porque había seguido las órdenes. No podían darme de baja porque mi historial era impecable. Así que me trasladaron a tareas administrativas y me enterraron donde no pudiera causar más problemas diplomáticos. ¿Y lo aceptó? Estaba cansada de luchar, señor. Cansada de la política. Logística parecía un lugar donde podía servir en silencio. ¿8 años? Dijo la general Rivas. ¿Ha estado escondida 8 años? Sí, señora. ¡Ah, qué desperdicio!, dijo Ferreiro, negando con la cabeza. Capitana, ¿tiene idea de cuántos pilotos, con su experiencia y habilidades, ha necesitado desesperadamente el ejército del aire? Serví donde se me asignó, señora. Sirvió donde la escondieron, corrigió Ferreiro. Hay una diferencia. Señores, creo que hemos oído suficiente. Capitana Rey, queda transferida al servicio de vuelo activo con efecto inmediato. El mundo de Mara se tambaleó. Señor, ha demostrado hoy que 8 años de papeleo no han mermado sus habilidades. El ejército del aire necesita pilotos como usted. Considere esto su regreso oficial a la profesión que nunca debió abandonar. Señor, no estoy segura de querer volver al servicio de vuelo. La afirmación quedó suspendida en el aire. La expresión de Ferreiro se endureció. Capitana, eso no fue una petición, fue una orden. Es un activo demasiado valioso para desperdiciarlo en logística. Y la acción de hoy ha hecho imposible mantener su anonimato de todos modos. Mara se dio cuenta de que tenía razón. La administradora silenciosa se había ido para siempre. Entendido, señor, dijo finalmente. Bien, preséntese en operaciones de vuelo mañana por la mañana. Liderará el programa de pruebas del Halcón Fantasma y capitana. Gracias por recordarnos por qué necesitamos pilotos como usted. Mientras salía de la oficina, Mara sintió que entraba en una nueva vida. O quizá volvía a una antigua que nunca había abandonado del todo. La guerrera había vuelto. Y no tenía ni idea de lo que vendría después. Pero por primera vez en 8 años, sentía curiosidad por descubrirlo. 3 días después del ataque, Mara se presentó en operaciones de vuelo a las 06 Ensos, vistiendo un mono de vuelo en lugar de su uniforme administrativo por primera vez en 8 años. Las conversaciones se detuvieron cuando entró. La noticia se había extendido. Sombra había vuelto. El capitán Derek Martín se acercó primero. Señora, quería darle las gracias por lo que hizo ahí arriba. Sin su intervención, no habríamos sobrevivido. Lo hicisteis bien, capitán. Tanto usted como la comandante Parra mostraron una excelente conciencia táctica bajo presión. Permiso para hablar libremente, señora. Mara asintió. ¿Por qué no nos lo dijo? 8 años. Y nunca supimos que trabajábamos con una leyenda. Era una pregunta justa. Porque las leyendas suelen estar muertas, capitán. Yo prefería estar viva y anónima. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de que esas palabras ya no eran ciertas. La vida anónima había terminado, y estaba descubriendo que no la echaba de menos tanto como había esperado. A las 08 Mol, fue llamada a la reunión de pilotos. No para tomar notas en la última fila, sino para sentarse en la mesa principal. Señoras y señores, anunció el comandante Benítez. Quiero presentar a nuestra nueva comandante del programa Halcón Fantasma, la capitana Mara Rey. La mayoría la conocéis como la oficial de logística. Lo que no sabíais es que también es la piloto que salvó esta base hace 3 días. La reacción fue inmediata. Aplausos, silbidos y asombro. Después de la reunión, la general Rivas se acercó a Mara. Caminaron hacia el hangar C. He estado revisando los informes del ataque y tengo algunas preocupaciones. El ataque estaba demasiado bien coordinado para ser aleatorio.
Alguien con recursos significativos y entrenamiento militar planeó esto. ¿Sabemos quién fue? La inteligencia todavía está analizando los restos, pero la evaluación preliminar sugiere que los aviones eran cazas civiles modificados con armas y aviónica de grado militar. Eso reduce considerablemente la lista de posibles operadores. Un gobierno extranjero, posiblemente. O una organización terrorista bien financiada. O Rivas hizo una pausa. Un contratista de defensa, con un interés particular en ver fracasar el programa Halcón Fantasma. La implicación golpeó a Mara como un golpe físico. ¿Cree que fue sabotaje industrial? Creo que alguien quería probar nuestras defensas. Enviaron 12 aviones esperando abrumar nuestra respuesta. Lo que no esperaban eras tú. Mientras hablaban, un sedán negro se detuvo. 2 hombres con trajes caros se bajaron, seguidos por una mujer con uniforme de gala del Ejército del Aire que Mara no reconoció. Y hablando de imprevistos, masculló Rivas, aquí viene el Ministerio de Defensa. La mujer se acercó con la confianza de alguien acostumbrado al mando. Su uniforme mostraba las estrellas de una general de brigada. General Rivas, dijo secamente. Soy la general Amanda Cruz, de Operaciones Especiales. Estoy aquí por el incidente del Halcón Fantasma y el vuelo no autorizado de la capitana Rey. Mara sintió que se le encogía el estómago. La burocracia. General Cruz, respondió Rivas con calma. No tengo conocimiento de ningún vuelo no autorizado. La capitana Rey fue autorizada para operaciones de combate de emergencia durante un ataque directo a esta instalación. La capitana Rey es una oficial de logística sin entrenamiento de vuelo reciente, ni certificación de combate, respondió Cruz. La operación de una aeronave experimental valorada en 200 millones de euros violó múltiples protocolos. La operación de esa aeronave salvó esta base y evitó la pérdida de múltiples aviones y personal, replicó Rivas. Yo diría que eso prevalece sobre los protocolos. Cruz se volvió hacia Mara, con expresión fría. Capitana Rey, ha causado una considerable perturbación en Madrid. Se están haciendo preguntas sobre cómo una oficial de logística obtuvo autorización para aeronaves clasificadas, por qué sus antecedentes no fueron debidamente investigados y si sus acciones constituyen una grave insubordinación. Mara reconoció el tono. Era la misma hostilidad burocrática que había enfrentado hacía 8 años. General Cruz, dijo Mara con cuidado, actué bajo autoridad de emergencia para defender esta base. Mis acciones estaban dentro de mis responsabilidades autorizadas como piloto militar cualificada. ¿Cualificada según quién? Su estado de vuelo debería haber sido revocado hace años. ¡General!, interrumpió una nueva voz. Era el general Ferreiro, con expresión furiosa. Las acciones de la capitana Rey, hace 3 días, evitaron lo que podría haber sido una pérdida catastrófica. Se enfrentó a 12 aviones hostiles y destruyó 5 de ellos. Eso no es insubordinación. Es exactamente para lo que entrenamos a nuestros pilotos. Su actuación fue afortunada, espetó Cruz, y la suerte no es una cualificación. Ese fue el momento en que Mara se dio cuenta de que estaba cansada de defenderse ante burócratas. General Cruz, dijo en voz baja, con respeto, la suerte no tuvo nada que ver. Me enfrenté a 12 aviones porque representaban una amenaza directa. Usé mi entrenamiento, mi experiencia y las capacidades de mi avión para neutralizar esa amenaza. Si considera eso insubordinación, entonces sugiero que su definición del deber militar es fundamentalmente errónea. El silencio se alargó. Capitana, su actitud confirma mi evaluación de que no es apta para el servicio militar continuo. Recomiendo una revisión inmediata de su estado y posibles medidas disciplinarias. ¿Bajo qué cargos?, exigió Ferreiro.
Insubordinación, violación de protocolos. General Cruz, dijo la general Rivas, creo que olvida algo importante. Las acciones de la capitana Rey fueron grabadas por múltiples sensores. Tenemos documentación completa del enfrentamiento. ¿Le gustaría revisar esas imágenes antes de hacer acusaciones? Cruz vaciló. Ferreiro dio un paso adelante. Voy a simplificar esto. La capitana Rey está bajo mi mando, operando en mi teatro de operaciones, defendiendo mi base. Sus acciones fueron autorizadas, apropiadas y exitosas. Si quiere presentar quejas, puede hacerlo. Pero ella se queda en servicio de vuelo y sigue siendo la comandante del programa Halcón Fantasma. Cruz, claramente superada en número, se dio la vuelta. Esto no ha terminado. Mientras se marchaba, Mara la llamó. General Cruz, hace 8 años dejé que gente como usted destruyera mi carrera porque estaba cansada de luchar batallas políticas. No cometeré ese error de nuevo. La voz de Mara era tranquila, pero con un filo de acero. Si quiere venir a por mí, traiga todo lo que tenga, porque ya no me escondo. La confrontación había terminado, pero Mara sabía que era solo el principio. Ferreiro le dio una palmada en el hombro. Bienvenida de nuevo al verdadero ejército del aire, capitana. Espero que esté lista para lo que viene. Mara miró al cielo matutino. General, llevo 8 años lista. Simplemente no lo sabía todavía. 6 meses después, la comandante Mara Rey estaba en la sala de reuniones del Centro de Ensayos en Vuelo, SLAEX, en Albacete, dirigiéndose a una sala llena de pilotos de pruebas, ingenieros y oficiales superiores. Señoras y señores, dijo, el Halcón Fantasma ha superado todas las expectativas de rendimiento. El avión está listo para la producción a gran escala. En primera fila, el general Ferreiro, ahora su superior directo, asintió con aprobación. A su lado se sentaba la general Rivas. La investigación sobre las acusaciones de la general Cruz había durado 4 meses y había concluido con la vindicación total de las acciones de Mara. Se había descubierto que la oposición de Cruz se basaba en presiones políticas de contratistas de defensa que veían el Halcón Fantasma como una amenaza. En la audiencia, vio caras conocidas. Janet Rodríguez había sido transferida a Albacete, ahora como subdirectora del programa de Mara. El sargento mayor Morales también había solicitado el traslado. Después de la sesión informativa, Mara salió a la pista de vuelo, donde un nuevo modelo de producción del Halcón Fantasma brillaba bajo el sol. «Presentación impresionante», dijo una voz detrás de ella. Era una joven teniente, una de las nuevas pilotos de pruebas. «Gracias, teniente». «Señora, ¿puedo preguntarle algo personal? Los otros pilotos hablan de lo que pasó, de cómo estuvo escondida en logística durante 8 años. ¿Por qué lo hizo?» Era una pregunta que le habían hecho muchas veces. Su respuesta había evolucionado. «Porque a veces, teniente, tomamos decisiones basadas en el miedo en lugar del coraje. Tenía miedo de cometer errores, miedo de las consecuencias políticas. Pero el miedo es un mal cimiento para una carrera. Al final, las circunstancias te obligan a recordar quién eres realmente». «¿Y quién es usted realmente, señora?» Mara sonrió. «Soy piloto, teniente. Todo lo demás son solo detalles». Esa noche, Mara estaba en su alojamiento escribiendo su informe semanal. El programa Halcón Fantasma iba adelantado y por debajo del presupuesto. Su teléfono sonó. Era Janet. «Comandante Rey», dijo en broma. «Muy formal», se rió Mara. «Solo quería decirte que se han firmado los contratos finales de producción. Enhorabuena. El Halcón Fantasma entra oficialmente en servicio operativo. Ha sido un trabajo en equipo. Nada de esto habría sido posible sin el apoyo de todos, incluida cierta oficial de logística que resultó ser una piloto legendaria. Especialmente ella», se rió Mara. «Me enseñó que a veces el mejor lugar para esconderse es a plena vista, pero al final
Tienes que dejar de esconderte y empezar a vivir. Después de colgar, Mara salió a ver la puesta de sol. Hace 8 años, pensó que su carrera de piloto había terminado. Se había escondido, convencida de que el anonimato era más seguro que el reconocimiento. Pero la vida tenía una forma de revelar la verdad. El ataque la había obligado a elegir entre la seguridad y el deber. Había elegido luchar. Una formación de halcones fantasma pasó por encima, sus motores apenas audibles. Los observó desaparecer en la noche. Ella había hecho su parte. El teléfono le vibró con un mensaje de texto del general Ferreiro. Nuevo programa experimental el mes que viene. ¿Interesada en comandar un escuadrón de bombarderos furtivos? El desafío podría gustarte. Mara sonrió y tecleó. Envíeme las especificaciones técnicas. Si vuela, puedo aprender a manejarlo. Algunas personas nacieron para mover papeles. Otras nacieron para traspasar los límites de lo posible. La comandante Mara Rey, indicativo sombra, finalmente había recordado a qué categoría pertenecía. Mientras regresaba al hangar, se permitió una última mirada al prototipo del halcón fantasma que lo había empezado todo. El avión que le había devuelto su identidad, su propósito y su futuro. Los 8 años de esconderse habían terminado. La guerrera estaba en casa y el cielo la estaba llamando. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.